quienes se conecten después se van a ir sumando. Alexis, ¿te parecería orar el día de hoy para comenzar? Lenny, ¿estás por ahí? Sí, por supuesto. Oh, adelante, Alexis. Creo que hay un retraso. Vamos a orar. Adelante. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por tu fidelidad. Gracias por este tiempo. Queremos conectar con tu verdad. Gracias por lo que nos quieres mostrar esta tarde. Vamos a usar todos los formatos con aquellas personas que tú quieres que nosotros, el entendimiento a las distintas áreas de la sociedad, podemos este tiempo, oro por Matías para que él pueda disfrutar de experiencia, por lo que tú le has enseñado y que sea un tiempo muy enriquecedor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Alexis. Ok. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿No he entrecortado? Perfecto. Ok. Vamos a hacer un poco de recapitulación y voy a probar si es que estuvieron escuchando a Lenny o no. Chan, chan, chan. Así que lo primero que quiero preguntarles, y cualquiera puede responder, siéntanse en la libertad, es ¿cuáles son las primeras decisiones antes de escribir? Esto fue el día 1. Y Ángelo, Thaisa, Alma también pueden contestar. Sí, buenos días, buenas tardes. Creo que es pues conocer tu audiencia, conocer tu audiencia, saber qué es lo que quieres enseñar, cuál es el mensaje que quieres dar, y después vas a saber cuál es el formato que puedes usar para poder transmitir tu mensaje. Perfecto, Alma, exactamente. Esas son las 3 decisiones y Lenny hizo mucho énfasis en que estas decisiones se toman antes de escribir. Yo cuando hice la escuela de escritores, esto fue hace como 6, 7 años atrás, en Texas, yo llegué allá con un manuscrito así de grande, 500 páginas, y yo dije, oh, aquí me van a decir que estoy haciendo todo bien, me van a decir, ok, vamos a publicarlo, vas a ser el siguiente Tolkien, el siguiente C.S. Lewis, súper bien. Y ya la primera semana, con esta clase, yo así como, en realidad no pensé en mi audiencia. ¿Quién es mi audiencia? Y la mejor forma de imaginarlo es que imagínense que están enfrente de un auditorio y están ustedes dando una charla sobre, digamos, un tema que es un poco más difícil de hablar, el aborto. ¿Ok? Y no pueden hacer que el auditorio, toda la audiencia, sean niños de 5 años, de 12, hombres, mujeres, adolescentes, 15, 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Cristianos, no cristianos, gente que son pro aborto, gente que son pro decisión, gente que son de todas las líneas políticas, puntos de vista económicos, sociales, es imposible. Muchos de ellos, en el momento en el que tú dices vamos a hablar de aborto, se van a parar y se van a ir. De los que se queden, tú no vas a poder decir, ok, niños, tápense los oídos, vamos a hablar algo muy serio, porque esto tiene que ver con cómo se forma el bebé. No vas a poder hacer eso. Entonces, uno tiene que decir, antes de eso, ok, ¿a quién voy a sentar en este auditorio? ¿Quiénes van a ser mi audiencia? No puedo tratar de llegar a todos porque si trato de hacer eso, voy a perderlos a todos. En cambio, uno tiene que decidir previo a empezar a escribir, ok, ¿quiénes van a ser mi audiencia objetivo? ¿A quienes realmente voy a llegar? Es como si fuera un dardo que vamos a tirar a un tiro al blanco. Si quiero llegar justo al centro
no puedo tirar un dardo de este tamaño. Le voy a pegar a todo y quizás voy a botar incluso el tiro al blanco. Pero si ocupo algo muy preciso, muy fino, muy específico, voy a ser capaz de llegar al blanco. Y eso es lo mismo con la escritura. Lo otro que tenemos que considerar es que nuestra audiencia tiene necesidades, como mencionó Lenny. Y hoy día vamos a ver la diferencia entre las necesidades de alguien que quiere leer temática, que está buscando una solución, aprender algo, interiorizarse de algo, a alguien que está leyendo narrativa, que es historia. Alguien que lee narrativa no lo lee porque quiere interiorizarse de algo. Nosotros no tomamos las Crónicas de Narnia, El Señor de los Anillos, Gabriel García Márquez o cualquier libro que es narrativa. No lo tomamos para decir, oh, voy a abrirlo para ver qué es lo que voy a aprender hoy día. Voy a aprender sobre cómo puedo entrar a Narnia. No es eso por lo que lo tomamos. Cuando tomamos un libro narrativo es una necesidad diferente en la audiencia que lee narrativa, que es tratar de escapar al mundo en el que nos encontramos, encontrar un refugio, encontrar un lugar al que pertenecemos y poder ser parte de algo que no somos parte aquí en el mundo cotidiano. Entonces son necesidades muy, muy diferentes. Con eso en mente, no podemos empezar a predicarles y darles un tema a alguien que está leyendo narrativa porque van a sentir que le estamos forzando algo, que le estamos empujando nuestra propia agenda y tratando de imponerla en sus mentes. Si enseñamos algo, tiene que ser a través de cómo cómo los personajes van aprendiendo, cómo se van desarrollando, cómo se comportan. Pero en temática podemos ser muy directos. ¿Por qué? Porque si es un libro que dice qué hacer después de un aborto o cómo prevenir un aborto, las personas van directamente a ese libro para encontrar las respuestas. Nuevamente, en narrativa no es así. La gente va para entretenerse. Esa era una de las principales necesidades de la audiencia, que es común en todas las audiencias, y Lenny lo mencionó. Todos queremos que nos entretengan, todos queremos buscar entretención. Y eso es principal en narrativa. Ahora, con referente a la enseñanza, ¿les ha pasado que a veces ustedes salen de una reunión de día domingo en la iglesia, o a veces incluso de nuestras reuniones de base o de alguna escuela, y alguien les pregunta, ¿y cómo fue la reunión? Fue súper buena. ¿Y de qué se trató? No sé, hablaron del océano y también de Moisés en el desierto, y también hablaron sobre la pandemia, y me acuerdo que tenían algo que ver con las vacunas, pero no sé cuál era el tema central. Eso pasa porque quien estaba escribiendo la enseñanza no se tomó, o quien estaba enseñando la prédica o la sesión, no se dedicó de encontrar cuál es esa oración simple que define la enseñanza, que era lo que ellos querían que la audiencia entendiera. Y en vez de haber sintetizado todo, trataron de abarcar tantos temas que al final se volvió confuso para la audiencia. Y esto nos pasa a nosotros cuando no estamos pensando en nuestra audiencia. Tratamos de hablar de muchas cosas al mismo tiempo, y ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que generamos en nuestra audiencia? Confundirlos y que ellos no puedan recordar nada. Es más efectivo tratar de sintetizar y ser claros en cuál es el tema, cuál es la enseñanza, cuál es la historia central. ¿Queda eso claro? Entonces voy a empezar a compartir pantalla y vamos a navegar el mundo de narrativa el día de hoy. Ok. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Es que para el día viernes, cuando ya ustedes estén escribiendo sus publicaciones online, sus entradas de blog o de redes sociales o cartas de noticias, ustedes sepan cómo escribir una escena. Esto se utiliza normalmente cuando estamos escribiendo una historia breve o un testimonio. Algo que haya ocurrido que necesitamos que nuestra audiencia sepa, pero que necesitamos darle la experiencia al lector de que ellos están ahí y que no se sienta superficial.
Como le estaba mencionando, hay diferencias entre narrativa y temática y este esquema ya lo mencionó Lenny el día de ayer. Estaba mostrando la tabla comparativa. Podemos ver que narrativa es una historia, una organización de eventos, se usa una línea de tiempo y se experimenta a través de los personajes. Temática, como dice en el lado derecho, tiene como propósito principal enseñar o informar, pero es una organización de ideas, no eventos. Y se usa una idea central. Y lo bueno es que temática uno puede expresar el punto de vista de forma directa, no tiene que darse tantas vueltas porque es como tener una conversación entre tú como autor, autora, con tu lector o lectora directamente. Y lo que sí agregué aquí, que Lenny no tenía ayer y que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, es temática también puede usar elementos narrativos, también puede usar historias para explicar algo, pero debe ser muy breve. De hecho, es muy importante que la proporción es que si uno está escribiendo algo temático, 90% tiene que ser el punto de vista del autor. Y si ustedes utilizan una pequeña historia, una anécdota para ejemplificar lo que están tratando de decir, debe ser solamente el 10%. No puede ser más que eso. Si no, uno genera una división en lo que está escribiendo y genera una competencia entre tu libro. Y tu libro va a empezar a confundir a tu lector y tu lector no va a saber si es que ellos están leyendo algo narrativo o temático. Nosotros tenemos que ser claros. Si nosotros estamos ofreciendo un libro, una publicación o algo escrito temático, tenemos que esa promesa cumplirla y no darles una historia tan larga que los vaya a aburrir. La gente que lee temática le gusta ir directo al hueso, muy directa, sin perder el tiempo. La gente que lee narrativa, en cambio, tiene un poco más de paciencia y ellos pueden leer la historia y pueden incluso esperar, no sé, 500 páginas para saber cómo termina todo. Pero también se van a decepcionar si es que tú les prometes una historia y en medio de la historia te pones a dar un sermón, un discurso sobre por qué todos deberíamos ponernos la vacuna. Eso es incorrecto. Le estás rompiendo la promesa que le estás haciendo al lector de narrativa. Ellos no están ahí por la prédica, están ahí por la historia, por divertirse con la historia. Aquí tenemos algunos ejemplos de libros que son narrativos, muy diferentes a los que Lenny mencionó el día de ayer. Y la narrativa, como ella dijo, se divide en dos partes, la narrativa de ficción y de no ficción. No ficción significa hechos reales o basado en hechos reales. Cuando uno, digamos que alguno de ustedes quiere escribir la historia de su base o la historia de alguna persona o su propia historia, ustedes van a caer en esta categoría. Y en esta categoría ustedes van a tener que hacer decisiones, van a tener que quizá eliminar algunos elementos de las historias, eliminar algunos personajes para hacer que la historia sea fácil de digerir para su audiencia. Pero lo que nunca uno puede modificar en la narrativa de no ficción es cuál es la motivación de cada personaje. Imagínense que tomáramos la Biblia y dijéramos, y todo lo que hizo Jesús en la cruz fue porque él quería probar que él era el más importante de la Trinidad. Por eso murió en la cruz. Eso sería herejía. Sería horrible si cambiamos la motivación de la historia de Jesús. Entonces, podemos cambiar cosas como, no sé, quizá tenía una túnica blanca, o túnica azul, o túnica verde. Era un día en la mañana, o estaban caminando en el desierto al mediodía o en la noche. Esos elementos no son importantes, los detalles sensoriales, porque uno puede cambiarlos, todos los detalles de la escenografía, el ambiente, descripción. Pero lo que uno jamás puede cambiar es la motivación al interior del corazón de los personajes. Ahora, eso es narrativa de no ficción. Ejemplos de narrativa de no ficción tenemos, por ejemplo, a Eres tú, Señor, de Lauren Cunningham, que se cuenta como una historia, vamos siguiendo a Lauren, y muchos detalles eh, fueron, eh, fueron modificados. Quien era la líder de la escuela de escritores y quien fue mi líder por un par de años, es la mujer que escribió Eres tu Señor con Lauren, que es su hermana, Janice Rogers.
Ella fue la que nos reclutó para ser líderes de la escuela. Y ella nos contaba que muchas veces ellos estaban escribiendo el libro de Eres tu Señor y no se acordaban de la escenografía, no se acordaban de cómo era la habitación que se veía cuando Loren recibió la visión de las olas y que oraron y que sintieron que podían añadir detalles que no iban a cambiar la motivación de Loren y lo que había ocurrido y la visión que Dios le había dado, porque en realidad eso no era lo más importante, lo importante era la visión. Entonces, cuando uno escribe no ficción, historias reales, uno tiene un poco de libertad para cambiar detalles siempre y cuando no sean los detalles cruciales de la historia. También tenemos el caso del diario de Ana Frank. Este fue un libro que fue escrito como un diario de vida. Ella no creo que jamás pensó que iba a ser publicado. Y sin embargo, muchísima gente lo ha leído y muchísima gente ha recibido esperanza y ha sido tocada por Dios a través de un libro como este, por la calidad de la historia, por lo doloroso, pero también la resistencia de ella y de su familia. Ahora quiero que piensen que cada uno de ustedes podrían ser Ana Frank. Cada uno de ustedes podría estar escribiendo algo que piensen que jamás va a ser publicado, que jamás nadie lo va a leer y lo van a poner en internet y alguien lo va a leer en algún lugar del mundo. Y si no es ahora, va a ser en 10 años más. Y la repercusión de las palabras de cada uno de nosotros, cuando están escritas, se vuelven inmortales, porque quedan ahí. Miren cómo la Biblia ha pasado miles de años y sigue vigente. Y es porque la palabra escrita tiene una repercusión que va más allá de la palabra hablada. Y eso tenemos que valorarlo. No podemos menospreciar lo que Dios puede hacer con nuestra palabra escrita. ¿Ok? Ahora tenemos el otro aspecto de narrativa que son narrativa de ficción. Y esto, ahí uno tiene mucha libertad para hacer lo que se le antoje. Uno puede cambiar quiénes son los personajes, los nombres, las motivaciones, los lugares. Pero como uno puede manipular todo, cada vez que uno manipula algo, se transforma en un efecto dominó. Va a afectar a que muchas más cosas sean manipuladas y que van a tener que cambiar. Cuando digo manipulado no es algo mal, lo significa que uno puede cambiar pequeños detalles para darle fuerza a la historia, pero uno tiene que estar consciente de que entre más cambios hace, más trabajo y más tiempo uno se va a demorar en que tu historia en realidad sea publicada. Ese es el tema. Tenemos dos ejemplos aquí, Crepúsculo y El Alquimista. El Alquimista de Paulo Coelho es realmente una fábula y es un libro que te lleva a hacer una examinación introspectiva de tu propia vida. Es muy interesante. Y esa es una forma en que se pueden presentar los libros narrativos de ficción. El otro caso también es como Crepúsculo de Stephanie Meyers, que en realidad es ficción. Son vampiros en el mundo de hoy, en tiempo cotidiano, y que tienen que lidiar con esconderse de la sociedad y que tienen una vida secreta y todo eso. No me voy a detener a analizar si el libro es bueno o malo, pero sí voy a mencionar que a pesar de la cosmovisión de la escritora de Stephanie Meyers, que ella, valga la redundancia, no es cristiana, sí ella puso algo que es muy bueno, que durante todos sus libros ella menciona de forma sutil, sin hacer un discurso o tratar de predicarle al lector, porque en realidad no es cristiana, pero ella sí defiende la vida, ella es pro vida, entonces ella es muy en contra del aborto. Y hay un momento en el libro tercero o cuarto en el que ellos, de hecho, la protagonista está pensando en abortar y uno de los personajes secundarios dice, hay que decirle en el cuarto, gracias Romy, ella dice, quiero deshacerme de esta cosa que tengo dentro. Y, y uno de los personajes secundarios dice, dile, nómbralo como es, ese es un bebé, ese es un bebé. Esto es muy bueno porque nos demuestra que incluso en historias que a veces uno dice, bueno, es Crepúsculo, es como, no queremos asociarnos a esa película, a esa lectura, demasiado romance, es algo que solamente un par de personas estaban leyendo y que no tiene nada bueno. No, eso no es cierto. A veces Dios puede utilizar historias como esta también para llamar la atención de las personas y decir, de hecho,
despierta, hay vida dentro del vientre, no podemos llamarle una cosa, es un bebé. Entonces, verdad puede existir en todo tipo de narrativa, ya sea de ficción o no ficción, cristiana y no cristiana. La diferencia es que nosotros como escritores cristianos, nosotros tenemos que dar esperanza al final. No sé si alguno de ustedes ha leído Los Juegos del Hambre o visto las películas. Es uno de mis libros favoritos. Me devoré los libros muy, muy rápido y son espectaculares. Es una crítica social impresionante, muy, muy buena. Pero cuando yo terminé el último libro, Sin Sajo, lo terminé, lo cerré y me quedé ahí. Y recuerdo el momento, me quedé en mi cama, sentado, pensando como por 10 minutos en silencio y dije, en realidad, ¿cuál es el punto? Todos vamos a morir. Todos somos piezas en un tablero que no conocemos, que no manejamos y gente con poder, con dinero, nos mueve como si fuéramos sus piezas. Y yo me deprimí mucho, teniendo a Dios, habiendo hecho una EDE, me deprimí muchísimo y por un mes más o menos yo seguía pensando como, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Cuál es el punto de la vida? Hasta que Dios me sacudió. Yo creo que me pegó un par de cachetadas y me dijo, ok, despierta, Matías, porque esto es un libro. Y, y Dios me hizo recordar que nosotros sí tenemos esperanza, la esperanza que el mundo no tiene, y que nosotros sí tenemos un propósito. ¿Y por qué menciono esto? Porque si nosotros, si yo como cristiano, con la verdad que conozco, con padres jucumeros, que soy segunda generación jucumero y todo, fui afectado de esa forma, yo sé que gente que es no cristiana van a recibir lo que la enseñanza del libro de una forma incluso más fuerte y se van a deprimir, se van a volver existencialistas, ateos o agnósticos o van a cometer suicidio, no lo sé. ¿Por qué ocurre eso? Porque a pesar de que Susan Collins, la escritora de Los Juegos del Hambre, es una excelente escritora, lamentablemente ella no tiene una cosmovisión bíblica cristiana. Por lo tanto, ella no puede dar esperanza. Puede hacer una crítica social muy buena, puede decir estas cosas que ocurren en el mundo están mal y debemos cambiarlo, y ella está en lo correcto, pero no es capaz de apuntar a la solución. Esa es la diferencia entre nosotros, que somos cristianos y que somos escritores, y los escritores no cristianos. Nosotros, a pesar de que contemos una historia que es muy difícil, muy triste, y que quizá al final no va a terminar todo perfecto y de color de rosa y con unicornios, tiene que tener esperanza, sí o sí. Esa es nuestra responsabilidad. Si queremos tener un corazón servicial como escritores, todo lo que escribamos, desde una publicación pequeña en Facebook hasta una novela o trilogía, debes tener esperanza al final. Pregunta hasta ese punto. También dígame si voy muy rápido, soy chileno, así que tiendo a hablar súper, súper rápido. ¿No? Ok, continuamos entonces. Ahora, digamos que algunos de ustedes quieren escribir temática. Súper, ya tienen todos los apuntes del día de ayer de Lenny, así que van a poder hacerlo. Digamos que se encuentran con un momento en el que quieren explicar algo, pero no saben cómo hacerlo y tienen la idea de usar un testimonio. Bueno, pueden usar un poquito de narrativa, siempre y cuando no sea más del 10%. Para aquellos que simplemente están llamados a escribir narrativa y que les encantan las historias, también lo pueden hacer. Para ambos casos, les voy a enseñar cómo nosotros podemos darle fuerza a nuestra historia y vamos a escribir un testimonio que resuene con nuestro autor. Esto es lo que tienen que hacer. Primero ustedes tienen que hacer una lista de posibles historias que van a contar. ¿Ok? Digamos que están haciendo su carta de noticias, escriban un par de historias. Si quieren contar sobre, digamos que va a ser Gisela. Gisela va a escribir su primera carta de noticias para sus apoyadores, que todavía no se han convertido en sus apoyadores, porque ya todavía no tomó una EDE y el día pasado de mañana recién se va a ir a su EDE. Entonces, vamos a tomar un ejemplo real. Así que ella le va a tratar de contar a sus posibles apoyadores cómo llegó a la EDE,
¿Cómo la hizo? ¿Cómo juntó el dinero? O, si es que no ha juntado todo el dinero, ¿cómo ha juntado parte del dinero? Lo primero que ella tiene que hacer es hacer una lista de posibles historias a contar que vayan conectados con eso. Pero después no va a tomar todas las historias, porque recuerden, secreto, Lenny les dijo ya de que todos los lectores no tienen mucho tiempo, por lo tanto, ustedes no pueden escribir tanto, tienen que ser precisos, concisos, breves. Y lo que va a hacer Gisela es que va a escoger la historia que mejor encaje con la audiencia y enseñanza que ella definió. Si ella está escogiendo que sus apoyadores van a ser gente no cristiana, entre 20 a 30 años, mayoritariamente mujeres, y que son chilenas, entonces no sirve de nada que la historia que Gisela les cuente sea un milagro donde alguien vino y le dio un dinero y le dijo, Dios me dijo esto, bla, 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 porque la audiencia es no cristiana y por ende ellos inmediatamente van a rechazar eso. Pero ¿qué pasa si dentro de de la lista de posibles historias, Gisela tiene que, eh, cuando estaba tratando de ir a Suede, y ella, voy a hacer ficción en este momento, Gisela, así que perdóname, ella estaba trabajando y tenía que tomarse esos 6 meses como break de su trabajo y pensó que iba a perder su trabajo. Y se puso a orar y le dijo, Señor, por favor, ayúdame para que mi jefe no me despida. Y fue, habló con su jefe y el jefe le dijo, ¿sabes qué? No sé por qué, pero esto nunca lo hacemos, te vamos a dar 6 meses y cuando regreses tu trabajo va a estar aquí. No vamos a buscar un reemplazo, te vamos a dejar aquí. Y su jefe, no cristiano, no usó ningún lenguaje religioso. ¿Cuál de los dos ejemplos, cuál de las dos historias va a poder ella utilizar? El segundo, ¿cierto? Porque tiene más relevancia con su audiencia. Y también tiene que tener relevancia con cuál es la enseñanza que ella definió. ¿Cuál es la enseñanza que quizá ella podría haber escogido? Quiero que aprendan que, pensemos aquí, es la primera carta de noticias que Gisela va a escribirle a sus posibles apoyadores no cristianos, mujeres chilenas de 20 a 30 años. ¿Qué pasa si la enseñanza es, nacimos para hacer más que trabajar y ganar dinero? Tan simple como eso. No estoy poniendo a Dios en medio porque, recuerden, es una audiencia no cristiana. Pero ella, si uno lee entre medio de eso, ella está hablando de propósito. Ella está hablando de llamado, solamente que no lo estamos presentando de una forma religiosa. Por lo tanto, cuando ella le escriba a su audiencia y cuente esta historia de cómo su jefe tuvo misericordia de ella y le van a mantener su trabajo, ella va a poder decir, y yo voy a ir a este lugar que voy a estar aprendiendo de la Biblia, pero al mismo tiempo vamos a estar haciendo obra social. Voy a aprender cómo podemos hacer un cambio en este mundo que estamos viviendo, cómo yo puedo traer esperanza al trabajar con personas que tienen miedo por la pandemia, y va a poder unir todo eso con la enseñanza que es que nacimos para más que trabajar y ganar dinero, y hablar de propósitos sin tener que ser religiosa, y va a resonar con su audiencia, porque ella escogió la historia que mejor calza con la audiencia y la enseñanza. ¿Qué pasa después de eso? Tenemos que escribir una escena y les voy a enseñar cómo se escribe una escena. Y después de eso, tenemos que agregar elementos sensoriales. Eso va a ser lo último que les voy a enseñar. Así que veamos, ¿qué es una escena? Una escena es, imagínense que es el átomo de toda historia. Átomo es la unidad básica que compone toda la materia que vemos a nuestro alrededor. Todo está compuesto de átomos. Toda historia está compuesta de escenas. Y si ustedes logran aprender a escribir una escena de forma efectiva y con estos 5 pasos, pueden juntar una escena con otra escena y con otra escena y tienen un capítulo. Juntan ese capítulo con, no sé, 15 capítulos más y tienen un libro. Juntan ese libro con 2 libros más y tienen una trilogía. Si a esa trilogía le agregan un par de libros más, ya tienen una saga. ¿A qué voy con todo esto? Si ustedes saben cómo escribir una escena, ustedes van a poder escribir cualquier cosa. Y su audiencia
van a quedar sorprendidos y les van a encantar lo que ustedes escriban y van a volver por más. Pero si ustedes no saben cómo dominar una escena, y esto es lo que nos pasa muchas veces, escribimos algo que a nadie le interesa porque es muy superficial, porque no se siente que uno está ahí. ¿Ok? ¿Cuáles son los 5 elementos de la escena? Anticipación, introducción de los dos bandos, enfrentamiento de los dos bandos, la victoria de un bando y la reflexión. Voy a explicarlos todos. La anticipación es cuando nosotros damos un breve contexto de dónde está el personaje principal. Matías estaba en la base de Jukum sentado dando un seminario vía Zoom, cuando de pronto, siempre la anticipación se rompe cuando algo va a cambiar, algo nuevo, algo diferente le va a ocurrir al personaje principal. Cuando de pronto, y ahora tengo que presentar dos bandos diferentes. Bandos que son opuestos, que quieren cosas diferentes, tienen metas diferentes. ¿Ok? Y esos bandos a veces pueden ser dos personas, como David y Goliat. A veces puede ser la persona contra la naturaleza, como lo es Jonás contra la tormenta, Jonás contra la ballena. A veces puede ser bandos como la persona contra una deidad, en el caso de Job, de Job, hablando con Dios y teniendo una conversación en contra de Dios. O puede ser ejemplos como una persona en contra de la sociedad, los profetas en contra del pueblo de Israel. Y la más difícil, que les recomiendo que no la usen mucho, es la persona en contra de sí mismo. Que es, por ejemplo, digamos que yo tengo un problema con Lenny. Yo digo algo que lo ofendo y yo sé que hice algo mal. Y de hecho lo ofendí frente a todos ustedes. Y yo sé, Dios me está diciendo, Matías, anda y pídele perdón públicamente porque la ofendiste públicamente. Y yo aquí estoy luchando y mi deseo de hacer lo correcto me está empujando a decir perdón, pero al mismo tiempo mi orgullo me está diciendo, no, no lo hagas, porque si haces eso, quizá algunas personas se van a desconectar, no van a volver el día de mañana, o van a pensar, ya este es el día de la escuela de escritores, me imagino cómo es en la escuela, no lo sé. Puede ser cualquier cosa, pero ese tipo de conflicto es un conflicto interior y es la persona en contra de ella misma. Vemos ejemplo de esto, por ejemplo, en la Biblia cuando tenemos a David, después de que él mató a Urías y se acostó con Betsabé. Y viene el profeta Natán y le dice, tú hiciste esto, tú hiciste las cosas mal. Y David tiene la opción de esconder lo que hizo y mantenerse como el rey que él es y que nadie vea sus fallas, o humillarse y decir, sí, yo cometí este error, cometí este pecado. Gracias a Dios, David tomó la decisión correcta, pero ese tipo de conflicto es también dos bandos, que son la persona en contra de ellos mismos, son dos deseos dentro de ellos. El problema de escribir escenas como estas es que todo pasa al interior del lector, no hay diálogo, al interior del personaje principal, no hay diálogo, no hay acciones, no podemos meternos dentro de la mente del personaje y ver qué es lo que está ocurriendo. Y en cambio, cuando estamos en uno de los otros tipos de enfrentamientos de los otros bandos, ya sea persona contra otra persona, persona contra la naturaleza, persona contra una deidad, persona contra la sociedad o incluso persona contra la tecnología, eso también es otro tipo de bando, nosotros podemos describirlo porque todo está ocurriendo de forma física. Por eso, el conflicto interno, persona contra persona, es lo más difícil de escribir y no se los recomiendo. Digamos que ya introducimos los dos bandos y en el ejemplo mío, Matías estaba sentado dando una reunión de Zoom en la base de Jukum, en Kona, cuando de pronto, ahí termina la anticipación, cuando de pronto escuchó que alguien estaba gritando en el estacionamiento. Y él se preguntó qué estaba ocurriendo. Ahí vemos dos bandos. ¿Por qué? Porque Matías quiere saber qué está ocurriendo y el otro bando es la otra persona que no sabemos qué es lo que está ocurriendo. ¿Ok? Pero estos bandos se van a tener que enfrentar. Se tienen que enfrentar para ver quién gana. Cuando decimos que se enfrentan, no significa
que es un enfrentamiento físico con puños, peleas, espadas y escudos. Puede ser así, como es el caso de David y Goliat, pero también puede ser un enfrentamiento verbal, simplemente una discusión. O también puede ser un enfrentamiento no verbal. De hecho, estos son los más interesantes de escribir, porque a todos nos pasa, o nos ha pasado, que a veces tenemos discusiones con nuestros compañeros compañeros de iglesia, nuestros hermanos, nuestras tías, nuestros amigos. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que a veces en vez de decirles cosas, nosotros los ignoramos. Les damos, en Chile decimos la ley del hielo. En el fondo es ignorarlos y utilizar silencio para herirlos. Eso es. Y a veces esa es una forma de enfrentamiento. Es una forma de atacar a otra persona. Ocurre mucho cuando uno tiene o hermanos o uno está casado. Eso ocurre mucho. Y ese también puede ser un tipo de enfrentamiento. ¿Ok? Ya se enfrentan los dos bandos. En el ejemplo mío, Matías se levantó de su asiento y corrió hacia el estacionamiento para ver qué era lo que ocurría. Pensó que quizá esta persona estaba loca, estaba poseída o que esta persona estaba robando. Y cuando llega ahí y le pregunta a la persona que está gritando qué es lo que ocurrió, y ahora viene la victoria de un bando. Se enfrentan los dos bandos y uno va a tener que ganar. Y Matías le dice, ¿qué te sucede? Le dice a la persona que está gritando en el estacionamiento. Y para sorpresa de Matías, no era nada de lo que él estaba pensando. La persona le dice, no, es que Dios me acaba de bendecir y me acaba de dar una ofrenda de $2,000. Ganó un bando. No ganó la persona porque en realidad no estaban en contra, sino que ganó el bando de que Matías quería saber cuál era la respuesta de por qué el hombre estaba gritando. Y logró encontrar la solución, la respuesta a su pregunta. Y la reflexión de Matías, y esta es la parte de los 5 elementos de la escena que siempre es la más breve. ¿Por qué? Porque es la que conecta con cuál es la enseñanza. La enseñanza que es una oración, que es lo central de lo que uno quiere que nuestra audiencia entienda. Y siempre debe ser breve porque si uno la expande mucho, se transforma en una prédica, se transforma en un discurso. Y si uno quiere dar un discurso, cómprese un púlpito, no lo haga a través de escritura. ¿Y cuál va a ser la reflexión en este caso con Matías? Matías se dio cuenta que no siempre tiene que preocuparse y pensar lo peor, sino que a veces las sorpresas vienen con algo bueno. Tan simple como eso. No todo tiene que ser terrible y dramático. Estos son los 5 elementos de la escena. Anticipación, introducción de los dos bandos, se enfrentan los dos bandos, tiene que ganar a un bando y después viene una breve reflexión de cuál es la moraleja, cuál es la enseñanza de la historia. Si ustedes piensan en los chistes, creo que todos le decimos de la misma forma en Latinoamérica, chistes, bromas o un cuento cortito, todos tienen la misma estructura, siempre. Los desafío a que de hoy a mañana le pidan a alguien que les cuente un chiste y analícenlo. Y se van a dar cuenta que tienen siempre los 5 elementos de la escena porque esta es la unidad básica para contar algo. Ahora vamos a ver un pequeño cortometraje que vamos a analizar. Y ustedes me van a decir en qué momento o hasta qué momento ocurre la anticipación. Después, en qué momento, voy a ir a la diapositiva anterior, se introducen los dos bandos y cuáles son esos dos bandos. Después, cuando se enfrentan los dos bandos, cuál es la victoria del bando, qué bando gana y cuál es la reflexión. ¿Ok? Pero antes de eso quiero que me hagan preguntas si es que las tienen, porque esto es muy, muy importante. ¿Alguien tiene dudas? ¿Consultas? El enfrentamiento de los bandos, de los dos bandos, porque, no sé, delante escribí una historia, por ejemplo, que tenía que ver con mi perrito, pero no le veo en ninguna parte que haya un enfrentamiento de bandos, porque es como,
no tiene como una historia, un relato. Ajá. No veo los bandos. Entonces, no sé en qué forma yo podría poner un conflicto ahí, o algo como... Ahí tendríamos que escuchar la historia realmente, Gisela. Pero el tema es el siguiente. Si no hay conflicto, no hay nada de lo que tú... No va a haber nada que va a preocupar a tu lector, que le va a decir, O sea, sigue leyendo para descubrir qué sucede. ya, Si ellos no quieren averiguar nada, ¿por qué deberían leerlo? mm, En Facebook y en redes sociales, que lo vamos a ver más mañana, esto no lo va a mencionar Atena, pero dentro del tipo de publicaciones más famosos son ¿por qué? O son títulos como los siguientes. ¿Qué es lo que hace Angelina Jolie para mantener su figura? ¿Qué fue lo que le dijo Obama a Joe Biden cuando Biden ganó la presidencia? ¿Cómo podemos hacer más mascarillas para protegernos de COVID? Siempre es algo que trata de captar la atención del lector y que juega con la expectativa, con que el lector quiera saber cómo termina esa publicación. Nunca es la respuesta en el título. ¿Por qué? Porque si no hay nada de que nosotros como lectores queramos leer, ¿por qué vamos a leerlo? Si no hay nada de lo que nos tenemos que preocupar, si no hay un conflicto que queramos saber, uy, ¿cómo se resuelve esto? ¿Por qué vamos a querer leerlo? Si es simplemente una descripción de que Matías estaba en Kona, estaba sentado ahí frente al computador y estaban los pajaritos y los árboles y el cielo y las olas y una escuela cantándole al Señor, y Matías cerró el computador y se fue a su casa y no hay conflicto, ustedes me van a decir, ¿por qué me hiciste perder el tiempo leyendo esto? Pero si yo les digo, es cierto, pero si yo les digo, y Matías estaba ahí sentado y les describo lo mismo y le digo, cuando de pronto vio que Lauren Cunningham venía caminando directamente hacia él, ¿qué van a querer ustedes? Van a querer guau, saber cómo termina esto. ¿Qué le va a decir Lauren? ¿Qué va a decir Matías? Pero si yo simplemente describo y no ocurre nada, no hay ningún conflicto, les estoy haciendo perder el tiempo. Les estoy faltando el respeto, estoy asumiendo que ustedes tienen tiempo para perder. o sea, el enfrentamiento de los bandos es como el desarrollo del meollo del asunto, de alguna Eh, forma. es el La razón por la conflicto, que estamos escribiendo. exacto, el conflicto es el corazón de todo esto. Cuando uno cuenta un testimonio, normalmente el conflicto es cómo se va a solucionar el problema, cómo va a ocurrir el milagro. Muchas veces contamos historias de que necesitábamos para un viaje o necesitábamos dinero para hacer algo. Ok, ¿cómo obtuvieron eso? ¿Cómo Dios respondió a la oración? Pero si no está esa pregunta, si no está ese conflicto que tiene que resolverse, de nada sirve solo describir algo. Romy menciona como el clímax, sí, el clímax ocurre dentro del conflicto. En una escena no hay mucho tiempo para poder como aumentar el clímax de forma gradual. En una novela sí se puede hacer, en un capítulo sí, pero en una escena que es bien breve es difícil de hacer eso. Uno tiene que llegar al clímax casi de forma inmediata. Ahora, espero que eso haya respondido tu pregunta, Gisela. Sí, yo creo que practicándolo más podría como Vamos a tener práctica de esto. Vamos a tener una tarea para el día de mañana que tiene que ver con esto. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a seguir compartiendo pantalla, pero vamos a ver el cortometraje. Y nuevamente ustedes me van a tener que decir dónde están los 5 elementos de la escena. ¿Ok? Así que muy atentas todos y por favor me dicen si es que lo pueden escuchar bien
y si lo ven bien. Ah, a todo esto, no mencioné. Este es un cortometraje que se llama Parcialmente Nublado y es de Pixar. ¿Ok? ¿Lo escuchan bien? No, ok. No, no se escucha. Perfecto. Déjenme cambiar rápidamente las opciones aquí del video. Si nos puedes contar brevemente, ¿cuál era la historia, Gisela, de tu perrito? Tendría que leerla, pero no fue mucho tiempo. No sé, pero es Así, como- en una oración breve. ¿De qué se Ya, trata? que me estaba yendo a la EDE, que había sido un tiempo como de cambios, de mudanza, y que hoy día era el turno de Pingüi, tuve que entregarlo, pasé con él, el último paseo, y cuando llegamos, mis papás lo recibieron, el perro jugó, y como que, no me acuerdo cómo era, pero que como que era, había sido lo más difícil, pero que podía ver que Dios estaba en esos pequeños detalles. Ah, que yo no confiaba en nadie a mi perro, eso. Que yo no confiaba en mi perro a nadie, no confío en mi papá, en nadie para cuidar a mi perro, porque yo lo Ujú. conozco bien. Nadie más que yo lo conoce, excepto Dios. Y él puede, sí, lo conoce, lo creo, y puede. Y eso es como la onda de la confianza. Pero me pasa que yo siento siempre que tengo buenos temas para escribir, pero soy fome. O sea, yo creo que ahí estoy fallando en el tema del enfrentamiento de los bandos. Como hacerlo Fome mejor. significa aburrido para los que no son chilenos. Aburrido. Bueno, te voy a contar un secreto. Todos somos aburridos, así que esto es algo que simplemente tenemos que desarrollarlo. Te aseguro que si tú logras desarrollar los 5 elementos de la escena, lo que escribas no va a ser aburrido, incluso si es algo muy, muy pequeño. Y tenemos un ejemplo al final de la presentación del día de hoy de cómo transformamos algo que es superficial, aburrido y genérico en algo que realmente impacta. Así que vamos a verlos en un momento. Lenny, voy a necesitar tu ayuda. Te voy a enviar el link muy rápido. ¿Te parece si puedes compartir desde tu sí, Sí. ahí va, por favor. Lenny me va a ayudar. Pero sí. Ahora, lo que te menciono, Gisela, es que en la historia con tu perrito no significa que es una mala historia, significa que tenemos que encontrar cuál es el conflicto. Y creo que tú ya lo mencionaste, dijiste de que a ti te cuesta confiarle ese perrito a otras personas. Entonces, probablemente lo que ocurrió es que tuviste que confiarle tu perrito a tu familia. Así que tú tienes que encontrar un momento. Y esto es muy importante. Una escena ocurre en algo que es menos de 30 minutos. Una escena no es una semana, una escena no es unos meses, ni siquiera es un día entero, es algo muy breve de máximo 30 minutos. Porque si no, en más de 30 minutos uno se mueve de ubicación a otros lugares, otras personas entran en la escena y eso se transforma en múltiples escenas. Pero una escena es menos de 30 minutos. Entonces, trata de buscar, Gisela, un momento en el que tú estabas teniendo problema con compartir a tu perrito o confiar en que alguien lo podía cuidar y después, dentro de esos 30 minutos, algo ocurrió que cambió tu corazón, cambió tu perspectiva. Quizás estabas como abrazando a tu perro en tu casa y diciéndole, no te voy a dejar, incluso si no me aceptan en la EDE, no te voy a dejar, me quedo aquí. Le voy a pagar que esté conmigo, no lo sé. Y pues, no sé, abriste la Biblia y justo lo que primero que leíste fue que fue una parte que te motivaba a confiar en Dios. Y en ese momento tu mamá entró y te dijo, Gisela, sabes que yo sé que es difícil, tu perrito es muy apegado a ti, pero
quiero decirte que yo lo voy a cuidar como si fueras tú, y tú eres lo más importante para mí. Pone algo similar como eso y te aseguro que no va a ser aburrido, para nada. Pero sí tienes que encontrar el conflicto, tu deseo y cómo ese deseo cambió. ¿Ok? Ok. Pero tiene todos los elementos para hacer una excelente historia, así que solamente tenemos que refinarla. Ok, Lenny me va a ayudar y recuerden los 5 elementos de la escena. Gracias, Lenny. Gracias, Lenny. Así que tenemos este cortometraje. Tenemos que encontrar los 5 elementos de la escena. Anticipación, introducción de los dos bandos, el enfrentamiento de los dos bandos, un bando que gana y después hay una reflexión. Vamos a tomarnos 10 minutos de descanso y después ustedes me van a dar las respuestas y vamos a ver qué cree cada uno, qué es cada elemento. ¿Le parece? ¿Ok? Y nos vemos entonces en 10 minutos más. Ya. Ok, vamos a comenzar en un minuto. Veamos. ¿Quién puede decirme hasta qué punto es la anticipación? Ok, yo creo que la anticipación es la presentación de los personajes cuando llega la cigüeña entre las nubes. Cuando llega cada cigüeña y se pone entre las nubes. Por ejemplo, en este caso sería cuando llegó la última cigüeña con la nube negra, ¿no? Algo así, la nube oscura. Hasta ahí. Ok, muy cerca. ¿Alguien tiene alguna idea diferente? Pero vamos en una dirección correcta. Se supone que la anticipación es hasta cuando algo ocurre. Y habían mostrado primero todas las cigüeñas iguales, todas las nubes bonitas, blanquitas, y de repente aparece esta cigüeña que le faltan plumas y llega a una nube negra. Entonces debería, no sé, a mi parecer es hasta que muestran a la cigüeña con menos plumas. Muy cerca. ¿Alguna otra opinión? De ahí se encendió su micrófono. Adelante si quiere compartir. Eu creio que é quando ele hasta o momento onde que mostra as coisas que foram criadas e as nuvens com os animalitos. Vamos muy cerca. Y todos van en la dirección correcta. Recuerden que todo cambia cuando uno va a introducir a los dos bandos. Entonces, eso nos dice todo hasta eso. Voy a moverme de ubicación, ¿ok? Ok, necesito 2 minutos y voy a encender de nuevo mi cámara.
Esto es mucho mejor. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Ok, entonces, me disculpo por eso. Tenemos hasta el momento de que se presentan los dos bandos, todo eso va a ser introducción. Ahora, los dos bandos los podemos identificar porque van a ser dos cosas que buscan cosas contrarias. Los niños me están siguiendo. Es una de las virtudes de estar en una base de Jukum. Vemos alegría por todos lados. Y la alegría nos sigue. ¿Y cuál Bueno, base que es esta? ¿perdón? ¿Cuál es la base? Kona, Hawái. Oh, Sí, Lindo el muro. sí. Entonces, retomando, perdón nuevamente. Voy a tener que irme a la playa si esto no funciona. Sí, vamos. La introducción de los dos bandos nos va a mostrar dos bandos que quieren lo opuesto. David quería una cosa, Goliat quería algo completamente diferente. Aquí tenemos a la cigüeña, la nube. ¿Qué quiere la nube? La nube quiere crear cosas, ¿cierto? Quiere crear criaturas. ¿Qué quiere la cigüeña? La cigüeña quiere llevar esas criaturas a las casas, ¿cierto? Tan simple como eso. Ahora, ¿quién cree que la nube y la cigüeña son enemigas? No, ¿cierto? De hecho son amigas, se llevan bien. Entonces, no es que están luchando la una con la otra, pero quieren hacer cada uno su propia labor. Y el problema es que todo lo que crea la nube le hace daño a la cigüeña, de una u otra forma. La nube no es maligna, la nube no está tratando de matar a la cigüeña, no está tratando de matar a las otras nubes o hacerle daño al mundo. De hecho, vemos que cuando se pone oscura y todo, lo único que hace es llorar. Eso es lo más terrible que ocurre. Pero no es una mala nube. Lo que cree es malo. Es muy parecido a la vida real. Nosotros a veces no intentamos hacer cosas mal, no intentamos hacerle daño a la gente a nuestro alrededor o que lo que hacemos cause dolor y a veces causa. Muy parecido a la vida real. Entonces, pero sí tienen propósitos, metas diferentes. ¿Y en qué momento algo cambia para la vida? Y esto es la clave cotidiana de la cigüeña y de la nube, para la vida normal. Según lo que hemos visto, la cigüeña quizá ha estado entregando los bebés por mucho tiempo y la nube ha estado creando cosas por mucho tiempo. No sabemos por cuánto tiempo, no nos dan ese contexto. Pero algo cambia cuando la cigüeña ve a las otras nubes y ve que para las otras cigüeñas las cosas son más fáciles. Se siente un poco celosa, se compara con las otras cigüeñas, con las nubes más claras y dice, tienen una vida mucho más simple que la mía, tienen una vida mucho más relajada. A mí me pasa todo lo malo. Entonces, en ese momento, y lo que ocurre más todavía es que la nube oscura se da cuenta de eso. Se da cuenta y siente un poco de temor. Pero la cigüeña continúa. Ese es el momento en que cambia, en que vemos los dos bandos. ¿Por qué? Porque algo cambió en la relación de ellos, en la vida de ellos. Después se introducen los dos bandos, que son, vemos, la cigüeña quiere una cosa, la nube quiere otra. La cigüeña quiere entregar los bebés, pero está luchando con las criaturas. La nube quiere crear cosas y no se da cuenta que lo que crea es terrible. Y después se enfrentan los dos bandos. ¿Cuándo se enfrentan los dos bandos? ¿Alguien tiene una idea? Cuando la cigüeña vuela, deja la nube oscura y vuela en la dirección de la otra nube. Correcto, Thais. Exacto. ¿Y qué hace la nube? Al ver esta reacción, se enoja, se enfurece, se empieza a agrandar, se vuelve más oscura, con truenos, relámpagos, pero al final simplemente llora porque, nuevamente, la nube no es maligna. La nube simplemente quiere crear cosas y lamentablemente empuja a su amiga a que se vaya. Parece como la vida real, que nos pasa a todos.
Pero, ¿qué pasa? Va a ganar un bando, ¿y cuándo gana ese bando? ¿A quién se le ocurre? El bando gana cuando la cigüeña regresa. Y regresa con una armadura y dice como, estoy dispuesta a continuar, somos amigas, te voy a seguir ayudando, pero necesito protegerme también. Eh, des- y la reflexión es, la amistad todo lo soporta, la amistad todo lo puede. Bien profundo. Y es muy chistoso porque al final, de hecho, la historia no termina perfecta. Dentro de todo lo que podría haber creado la nube, crea una anguila que es eléctrica y que no importa cuánta armadura tenga la cigüeña, no es inmune a la electricidad y la electrocuta igual. Entonces las cosas no terminaron perfectas, pero sí nos da esperanza. Con esto en mente, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Les mencioné antes, no importa si terminamos en una nota un poco triste, que no todo es perfecto, con unicornios y arcoíris por todos lados. A la cigüeña no le terminó así. Pero sí, sí tenemos que dar esperanza. Y la anticipación para Romy es todo lo que ocurre hasta el momento en que la cigüeña considera irse de la nube, dejar a su amiga. Todo eso es la anticipación de mostrar cuál es la vida normal de la cigüeña, cuál es el día a día de la cigüeña, cuál es su situación actual y cómo la situación actual puede cambiar solamente porque ella considera cómo le va a las otras cigüeñas, cuál es la vida de las otras cigüeñas. ¿Ok? El nombre del cortometraje es Parcialmente Nublado, lo voy a escribir en este momento. Entonces, ¿es parcialmente nublado o partly cloudy? Me vine al café de la base y estaba todo bien hasta que comenzó el receso de todas las escuelas al mismo tiempo. Y eso es en el otro lado de la base y todas se vinieron a este lado de la base. Pero bueno. Ahora, vamos a ver un poco de... Oh, perdón, se me olvidó mencionar algo súper importante. Y es que siempre en una escena y siempre en una historia, quien es el personaje principal, ellos van a hacer un sacrificio. Y ese sacrificio, no importa si es morir, que ese ya sería el sacrificio máximo, o a veces el sacrificio puede ser que pierden su reputación, o que pierden su trabajo, o que pierden una amistad, o que pierden algo físico, quedan inválidos, no lo sé. En el caso de Jesús, ese fue el sacrificio máximo, pero en medio de la noche, lo llevan ante la sinagoga, ante los líderes de los judíos, después lo sentencian, se lo llevan a que lo van a azotar, lo hacen cargar el madero y cuando lo van a crucificar, Pedro dice, yo me ofrezco como tributo. Y en realidad lo crucifican a él en vez de a Jesús. ¿Habríamos podido ver a Jesús en toda su gloria? ¿Habríamos podido
saber si él era el Hijo de Dios, si iba a resucitar. Siempre es frustrante cuando el personaje principal no es el que paga el precio, el que se sacrifica de una u otra manera. Tiene que ser el personaje principal. Ahora, pensemos en este cortometraje. ¿Quién hace el sacrificio? ¿La nube o la cigüeña? La cigüeña. La cigüeña, ¿cierto? Por lo tanto, ¿quién es el personaje principal? La cigüeña. Es la cigüeña. Pareciera que es la nube porque comenzamos fijándonos en ella, pero no, es la cigüeña. ¿Ok? Eso es muy importante. Voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a continuar porque quiero hablarles sobre algo que se llama contar versus mostrar. Contar y mostrar son cosas muy diferentes. Contar es un resumen y sirve para condensar tiempo que no es importante. Si yo les cuento qué es lo que sucede a mi alrededor y les describo, eso va a ser probablemente algo breve y les voy a dar una idea general de lo que estamos haciendo. Pero contar se utiliza solamente cuando uno está conectando escenas. Si ustedes están escribiendo una novela, esto les va a ayudar a condensar todo el tiempo que ocurre entre medio de las escenas cuando los personajes se están moviendo de una ubicación a otra, cuando a veces pasa de un día a otro, de un año a otro, de un semestre a otro. Eso es contar. Pero mostrar es algo completamente diferente. Es una experiencia para el lector. A ustedes hacen que el lector se sienta que ellos están ahí, con el personaje principal viviendo lo mismo que ellos están viviendo. Y se realiza a través de las escenas. Las escenas ayudan a mostrar lo que ocurre. Pero uno no lo puede hacer en exceso. Solamente lo puede usar para los momentos que son importantes. Si es importante, debe ir en una escena. Si lo que están escribiendo en su carta de noticia, en su publicación online, lo que sea, es importante, deben hacerlo en una escena. No lo pueden simplemente contar. Y la diferencia también es que cuando uno está escribiendo una escena, debe usar detalles sensoriales. Eso lo mencioné antes y es muy importante. ¿Qué son detalles sensoriales? Detalles que afectan nuestros sentidos. Nuestra vista, tacto, olfato, audición y gusto. ¿Ok? Si al final de toda la semana les vamos a enviar la presentación completa, así que si algo les falta, la van a encontrar de todas formas. No somos celosos con la presentación, ustedes se la pueden quedar, la pueden utilizar, la pueden reenviar como ustedes quieran. No hay ningún problema. Y los detalles sensoriales, la garantía que tienen es que son objetivos. Por ejemplo, si yo digo rojo, quizá todos vamos a tener en nuestra mente una tonalidad de rojo diferente, pero si yo les digo el cielo es rojo, ustedes van a decir, no, el cielo no es rojo, es azul, o celeste, o azul claro, o azul oscuro. Pero nadie pensaría que el cielo es rojo. ¿Por qué? Porque los colores son objetivos y detalles sensoriales son objetivos. Si yo, por ejemplo, les digo, fui a ayudar a una persona en la calle y ellos olían mal. El decir mal no es algo objetivo y no es sensorial. Es algo muy general. Y el problema con los detalles que no son sensoriales es que son tan generales que no van a ayudar al lector a imaginarse qué es lo que estoy diciendo. Si yo les digo a ustedes cómo huele algo malo, todos van a tener opiniones diferentes. Pero ¿qué pasa si soy más específico? ¿Qué pasa si de hecho utilizo un detalle sensorial? Como por ejemplo, esa persona olía a vinagre o esa persona olía putrefacta. Eso es muy claro y inmediatamente todos tenemos una imagen e incluso quizá lo podemos hasta oler nosotros en el momento. Ahora si yo les digo, esta comida tenía un sabor muy rico, muy bueno. Todos consideramos algo bueno diferente. Mi tía, una de las pocas personas en el mundo que conozco, odia el chocolate y para mí chocolate sería algo bueno. Pero si yo le digo, tía, algo bueno es chocolate, ella me va a decir, no, eso no tiene buen sabor. Entonces tenemos que ser más específicos. Es mejor decir, sabe a chocolate o tiene un sabor dulce con aroma a café. No lo sé.
Entre más específicos somos, mejor. También si yo digo, era una casa grande significa cualquier cosa. Pero ¿qué pasa si yo digo, era un castillo? Eso es mucho más claro para el lector. ¿Ok? Eso les va a ayudar mucho cuando están escribiendo las escenas. Y también sirve para reemplazar palabras que describen sentimientos. Por ejemplo, si yo digo, ella estaba triste, todos hacemos cosas diferentes cuando estamos tristes. No me dice nada. Hay gente que cuando ellos están tristes se callan. Hay gente y no dicen nada. Hay gente que cuando están tristes lloran y lloran y lloran. Hay gente que simplemente bota una lágrima o no bota ninguna. Hay gente que cuando está triste, no sé, necesita un abrazo y se aferran y gritan. Y hay gente que actúa de la forma completamente contraria, no quiere que nadie los toque, se enojan. Entonces, uno debe ser específico para que el lector pueda imaginarse exactamente lo que estamos diciendo y ellos sientan que estén ahí en el lugar con nuestros personajes principales. Y eso va a ayudar a que la lectora experimente la escena por sí misma. ¿Ok? Fíjate que estoy tranquilo desde el otro día, lo que sea va a ser así lo voy a aceptar tal cual. De hecho, ni mi petición ha sido... Perdón, no sé si alguien me estaba hablando, pero no lo alcancé a escuchar. Si alguien tiene preguntas, adelante. ¿No? Ok. Bueno, continúo. Entonces, por eso es importante añadir detalles sensoriales. Vamos a ver dos ejemplos ahora. Y ustedes me van a decir cuál de los dos les llega más al corazón. Y traten de pensar en sus propios testimonios cuando ustedes los han escrito en redes sociales, publicaciones o cartas de noticias. Veamos, ¿qué dice este? Dice lo siguiente. Durante esta pandemia he continuado trabajando en Starbucks y he visto mucho miedo en la gente a mi alrededor. Sin embargo, el amor de Dios también se ha mostrado en distintos momentos y he podido ser de testimonio para varias personas. Nuestro llamado es ser luz, dar esperanza y levantar a otros cuando ellos no tienen a Dios que les hable directamente. Ahora, esto es algo real. Esto me pasó a mí. Veamos cuál es el siguiente ejemplo. Todo lo que leí es contado. Genérico, resumido. Veamos esto mismo, pero transformado en una escena. Durante esta pandemia, he continuado trabajando en Starbucks porque sentí que era donde Dios quería que estuviera. Una tarde, una mujer llegó en su vehículo a la ventanilla. Noté que llevaba un computador y muchas carpetas con papeles en el asiento trasero. Le dije cuánto era el total de su compra y ella me pasó el dinero y me agradeció que nuestra tienda siguiera abierta. La vi suspirar varias veces, así que le pregunté si todo estaba bien. Ella me contó que había tenido que trasladar todas sus pertenencias de su oficina a su casa para trabajar de forma remota y que no sabía si eso iba a funcionar o si iba a perder su trabajo. Dijo que estaba agotada de toda la incertidumbre y constantes cambios que estábamos viviendo. Cuando su café estuvo listo, extendí mi mano hacia ella, pero antes de entregárselo le dije con voz muy pausada que todo iba a estar bien. Ella me miró a los ojos y me preguntó si realmente creía que eso era cierto. Le respondí que sí, que solo teníamos que seguir confiando en Dios y que todo esto iba a pasar pronto. Sus ojos se volvieron vidriosos, recibió su café y suspiró una vez más. Me agradeció por decir eso, necesitaba escucharlo. Yo me despedí y le dije que se sintiera en la libertad de volver por un café y hablar cuando ella quisiera. Yo iba a seguir aquí. ¿Cuál de los dos ejemplos les llega más al corazón? El segundo, ¿cierto? Ahora piensen ustedes en cuando ustedes cuentan algo, lo resumen y hacen que sea súper general. Eso no llega a nadie. Y a veces hacemos eso. A veces decimos, Dios fue genial, Dios fue increíble, Dios me bendijo, hizo milagros y bla, bla, bla. Eso no le llega a nadie. Eso le rebota a las personas. Sobre todo cuando lo ponemos en redes sociales que compite con un montón de contenido mucho más interesante que el nuestro. Pero cuando nosotros creamos una escena con los 5 elementos, con conflicto, con una resolución,
con una anticipación, con algo que haga que los lectores se sientan que están ahí y que ponemos tantos detalles sensoriales que podemos imaginarnos a esta señora suspirando, tomando su café con los ojos vidriosos. Eso llega. ¿Ven la diferencia? Ok, teníamos una tarea. La tarea era escribir en 10 líneas algo que les gustaría escribir para el final de la semana. No espero que ninguno de ustedes tenga una tarea perfecta, ni tampoco espero que tengan los 5 elementos de la escena porque le dimos la tarea antes de enseñarles todo esto. Pero necesitábamos que se equivocaran porque así es como nosotros aprendemos. Y porque así les podemos decir cómo uno se puede mejorar lo que escribe. Necesito a 2 o 3 personas valientes que puedan leer su tarea y que vamos a ver cómo podemos mejorarla. ¿Dónde están los 5 elementos de la escena y cuáles están faltando? Prisca va a ser la primera. ¿Quién quiere ir después? Yo. ¿Ok? Gisela. Vamos a ver si después de eso tenemos tiempo para uno más. Adelante, Prisca. Vas a leer, si puedes leer de forma pausada y los demás vamos a estar escuchando y recordando y analizando si es que están los 5 elementos de la escena. ¿Ok? Adelante, Prisca. Ok, ¿sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Muy bien. Pues sí, efectivamente me di cuenta que había muchos errores, pero aquí vamos. Dice así. Hace un par de semanas acudí a una consulta médica a un servicio privado. El doctor prescribió un medicamento costoso y una serie de análisis clínicos que requería. El médico, en su afán de ayudar, refirió mi caso al sistema de salud gubernamental, IMSS, entre paréntesis, aquí en México. Los mexicanos sabemos que acudir en estos tiempos al seguro, como le llamamos aquí, es cuestión de mucha entereza. Creo que el bayash requerido venía conmigo. Mi esposo me habló de tramitar una cita en línea con una tardanza de 3 meses. Después de un momento le respondí, iré en este momento personalmente. Respiró profundo y asintió con poca esperanza en su rostro. Me fui directamente al seguro, tuve un poco de dificultad en la entrada, le expliqué la situación al guardia y accedió. Al llegar con la asistente médica, en menos de 10 segundos, preguntó por mi nombre, me pidió que pasara al consultorio 6, esperé 5 minutos aproximadamente y entré. El médico escuchó mi caso y sin cuestionar autorizó los análisis clínicos, el medicamento costoso y la consulta de seguimiento con el médico especialista. Oh. ¿Termina ahí? Sí. Ok, Creo perfecto. que fueron 11 renglones. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué piensan los demás? ¿Tienen los 5 elementos? ¿Qué tal la anticipación? ¿Tiene anticipación? Sí, la tiene, porque nos da un contexto general y después dice de que tuvo que ir al doctor, básicamente. ¿Qué pasa con los 2 bandos? ¿Cuáles son los 2 bandos? Ella necesitando, exacto, ella necesitando servicio de salud y necesitamos saber si el segundo bando va a ser realmente la tardanza y la burocracia del sistema de salud en este momento. Entonces, la pregunta es, ok, ¿lo va a lograr o no? ¿Cierto? Ahora viene después el enfrentamiento, cuando ella va, cuando se dirige. ¿Está eso o no? Sí está. Y la victoria. Hay varios momentos de espera, pero está la victoria. Sí. Y después, reflexión. ¿Tenemos reflexión? Ahí no tenemos reflexión. Lo que significa que eso tenemos que añadir. Pero para hacerlo aún más fuerte, Prisca, necesitamos saber cuánto tú necesitabas. Quizás vas a tener que leerlo nuevamente y ver qué elementos no son esenciales.
y elimina. Quizás si esperaste 2 o 3 veces, varios minutos, di esperé, punto. Y no tienes que mencionarlo 2 o 3 veces, 5 minutos aquí, 5 minutos allá. Tuve que esperar, tan simple como eso. Eso te va a ayudar porque vamos a mantener todo esto en 10 líneas para mañana nuevamente. Y entonces, condensando eso te va a dar espacio para la reflexión. Algo breve que diga qué fue lo que aprendiste. Algo tan simple como Dios me mostró que Él estaba en control. O a pesar de que a veces las circunstancias están en nuestra contra, Dios abre las puertas. Una frase tan simple como esa. Pero también para potenciar el conflicto, necesitamos que un poco antes, cuando tú estás mencionando que ibas a ir a recibir el servicio de salud, y de hecho tu esposo es el que suspira y es como, no sabemos si es que va a ocurrir, trata de mencionar cómo tú te sentías. Porque hasta este momento podemos ver la reacción de tu esposo, que él está preocupado, probablemente frustrado, pero no sabemos cómo tú te sientes. Y tú eres la primera protagonista. Entonces, sí puedes decir, en vez de él suspiró o ver la reacción de él, muéstranos cómo tú físicamente, con los detalles sensoriales, cómo tú te sientes. Yo suspiré, miré el reloj, o miré el calendario, 3 meses. No podía aguantar 3 meses. Algo tan simple como eso nos va a ayudar a entender qué está pasando dentro de tu corazón a través de la descripción externa. ¿Ok? Con eso, ¡pum!, vas a tener una historia que va a ser potente. Pero tienes 4 de 5, eso es excelente. La mayoría de las personas normalmente se extienden la reflexión. Tú tienes la garantía que eres muy concisa y solamente te falta agregarla. Así que muy bien. Adelante, Gisela, vamos a escuchar ahora tu testimonio. Ahora me da vergüenza. Después de escuchar el Oye, imagínate cuánta vergüenza me dio a mí tener que moverme de ubicación 2 veces. Así que adelante nomás, tú estás bien. Ya. Dice, esta semana ha sido intensa. Estoy en la recta final para comenzar la de Viña del Mar y he tenido una enorme cantidad de traslados y hoy fue el turno de Pingui. Lo más difícil para mí ha sido entregar a mi compañero canino y me sorprende lo pendiente que está Dios de este detalle. Se lo llevé a mis padres. Mientras caminábamos podía sentir su paz y disfrutar de este paseo final. Ya había trasladado a su casa. Mis padres lo recibieron con cariño y nervios, ya que él es muy inquieto. Comenzó a oler todo a su alrededor y pronto ya estaba jugando con un hueso que le llevé. Jamás lo he dejado solo. Sé cada cosa que quieren decir sus gestos y sus ojos. Sé cuando manipula o en verdad siente dolor. Nadie lo conoce más que yo, nadie excepto Dios. Es un descanso saber que podemos confiarle cada pequeño detalle de nuestras vidas. Sé que Pingui está en manos de mi Padre, su dueño y creador. Yo le creo. Ok, muchas gracias, Gisela. ¿Tenemos la anticipación? ¿Sí o no? ¿Ha nacido así? ¿Sí o no? Sí, porque nos dio un contexto. Nos dijo ella que iba a ir a la EDE, se estaba preparando estas últimas semanas, todo eso. Tenemos la anticipación. ¿Qué pasa con la introducción de los 2 bandos? ¿Cuáles son los 2 bandos? Es el temor de ella de cuidar a su perrito versus que tiene que dejarlo para ir a la EDE. ¿Se enfrentan los 2 bandos? Sí, porque ella va a ir a dejar al perrito donde sus padres. ¿Y cómo gana el bando? ¿Está la victoria de un bando? No. Ella nos cuenta que ganó, pero no sabemos cómo. No nos mostró cómo cambió de opinión. ¿Qué ocurrió? Tu mamá dijo, no, mírale, acabamos de construir una casita aquí. O tu papá dijo, ¿sabes qué, Gisela? Te voy a enviar un video cada día a la EDE de cómo se está portando el pingüín. No sabemos. Pero cuando habló de que jugó con el juguetito que le llevó, ya estaba en la casa de los papás, ¿no podría funcionar así como que eso le dio descanso para? Podría funcionar, pero tenemos que aumentar. Porque es como, imagínense que estamos viendo a Jesús crucificado y vamos a ver que Él va a decir, Dios te entrego mi espíritu. O sea, estamos en el clímax y se salta a Jesús ya fuera de la tumba.
Entonces vemos inmediatamente cuál es el resultado final, pero no alcanzamos a experimentar cómo ocurrió ese resultado final. ¿Qué hizo que Gisela soltara a su perrito? Sabemos que lo soltó, sabemos que estaba empezando a soltarlo, pero no vemos el clímax. Entonces ahí es donde, Gisela, vas a tener que poner más detalles. Algo tiene que haber ocurrido, ¿ok? Y tú probablemente lo viste, porque si Dios te ayudó es porque hubo una acción de parte de Él. Como no vas a tener espacio para todo eso en las 10 líneas, vas a tener que regresar al comienzo y empezar a eliminar cosas que no son esenciales. Y ver si es que hay repeticiones. Y todo eso lo eliminas, te va a dar espacio y le puedes dar más énfasis a cómo ocurrió que te desligaste brevemente de Pingüi hasta que se vuelvan a encontrar. ¿Te parece? Ahora, último punto, ¿tiene la reflexión? Sí, tiene la reflexión. Definitivamente, lo está diciendo al final. ¿Puedes leer la última, quizá las últimas 2 líneas, Gisela? Sé que Pingüi está en manos de mi padre, su dueño y creador. Yo le creo. Esa es la reflexión, súper clara, súper concisa. Lo que necesitamos es cómo gana el bando. Que sea más claro, ¿ok? Creo que tenemos tiempo para una persona más. ¿A quién le gustaría leer? Veamos si es que podemos hacer 2. Ok, Alma, tú levantaste la mano primero, vamos a leer y después Romy. Veamos si es que podemos hacer ambos. En mi tiempo de cruzada de consejería, estuvimos una semana en la Sierra de Durango. Durante esos días nos levantamos muy temprano a tener momentos de oración, alabanza y devocionales. Fue un buen tiempo donde dimos enseñanza y predicaciones y pudimos ver el respaldo de Dios, aunque se estaba viviendo días intensos a nuestro alrededor. Pude vivir una experiencia sobrenatural con los narcotraficantes que me rodearon con armas y me revisaron mi celular, que no hubieran fotos que los comprometieran. Y me preguntaban quién era el hombre que estaba a mi lado y sin duda era Dios que me estaba cuidando. Hicimos trabajo de servicio, ayudamos con las instalaciones del lugar, como pintar, limpiar, ordenar bodegas. Dimos clases de consejería a líderes del lugar. Esta comunidad tenía mucha necesidad y ambiente espiritualmente. Agradezco a Dios por este tiempo que Él permitió llevarme a este lugar y poder aportar y contribuir con un granito de arena a nuestros hermanos de la Sierra de Durango. Ok, gracias, Alma. Solo para aclarar, Luz. ellos vieron que, perdón, Luz. Ok, Luz. Los narcotraficantes vieron que había alguien al lado tuyo y que era Dios. No, ellos me preguntaban quién era el hombre que estaba a mi lado y la verdad es que yo no veía a nadie. Y Okay, entonces ellos vieron a alguien. Ok, creo que esta es una historia espectacular. Yo te recomiendo lo siguiente, que en vez de tratar de contar tantas cosas, porque al final dice hicimos esto, ayudamos con construcción y bla, 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 esto es excelente para una serie de publicaciones. Yo me centraría solamente en esa, en la historia de que ellos vieron que había un ángel, una presencia al lado tuyo. Te aseguro que todo estamos así como, ¿qué ocurrió? Porque no es algo que yo puedo decir, esto me pasó a mí o que nos pasa a todos cada día. Es una historia tan buena que no la podemos desperdiciar y tampoco la podemos esconder dentro de una lista de cosas. Tiene que tener el protagonismo que se merece. Así que te voy a recomendar inmediatamente, salva todo o guarda todo el resto de las cosas que hiciste para otra publicación y céntrate solamente en esto. Y yo comenzaría, vamos a tener que un poco resumir la parte del comienzo y decir simplemente como cuando estaba en la Sierra de Durán, en mi escuela, un día ocurrió esto y ahí vas a entrar en la escena. Porque hasta el momento todo ocurre muy rápido porque lo pusiste en una lista de cosas. Pero si le das el tiempo de desarrollarlo,
va a ser bueno en que ya nos diste la anticipación, pero ahora queremos ver los dos bandos. Tú ahí, cuando los narcotraficantes vienen y está el miedo, obviamente, van a ver los dos bandos, el miedo de que ellos te puedan herir. No sé si sabías inmediatamente que ellos eran narcotraficantes o no. Entonces tienes que agregar eso para que podamos empatizar con qué es lo que estaba pasando en tu corazón. Eso nos va a guiar a el enfrentamiento de los dos bandos, que es ellos revisando tus documentos, ellos cuestionando qué es lo que tú estabas haciendo. Y después, la resolución, ellos diciendo, ok, te vamos a dejar sola. ¿Quién era esa persona que estaba contigo? No sé, si es que dijeron alguna otra cosa, agrégalo ahí y ellos se van a ir. Te dejaron sola, sobreviviste, estás aquí, estamos hablando contigo, así que nada malo pasó. No. Y la reflexión, estoy llegando al punto de conclusión, tú dándote cuenta, era Dios, era un ángel, era Dios manifestándose de alguna forma. Me dan escalofrío de pensarlo porque es una muy, muy buena historia, pero merece que le des el protagonismo que necesita. ¿Ok? Okay. Y si te das cuenta, todos los elementos están ahí. Yo solamente los mencioné al desglosarlos, pero todos los elementos ya están ahí. Así que, Luz, tenemos que ver esa escena para mañana. ¿Ok? Ok. Perfecto. Y Romy, ahora es tu turno. Ya, yo no sé si esté bien, o sea, escuché la otra historia y la verdad yo no sabía cómo No te hacer algo. preocupes. ¿Ya? El amor de Cristo podemos verlo a través de los demás. Cuando estás de cumpleaños y te llaman por teléfono y cantan feliz cumpleaños, cuando te escriben bendiciendo tu vida y tus metas para el año en curso, cuando te regalan algo que es de tu agrado, cuando te sorprenden con palabras que expresan lo significativo que eres para ellos, ahí, si realmente estamos atentos a cada detalle que Dios ha preparado para nosotros en este día especial, ahí notaremos, incluso palparemos el amor real de Cristo en nuestras vidas. Me encanta, pero hiciste algo temático. Porque estás hablando de el día especial de cumpleaños y cómo vemos el amor de Dios presentándose en distintas oportunidades, pero no estamos viendo un momento o un evento específico, porque estás hablando de esto como cumpleaños en general. Necesitamos que ya al menos definiste de qué es lo que quieres hablar, y eso es muy bueno, porque ya te encuadra en qué historias puedes incluir y cuáles no. Pero ahora te recomiendo a que escojas un cumpleaños tuyo en el que la mayoría de estas cosas que mencionaste fueron presentes y que nos cuentes qué ocurrió en 30 minutos o menos que eso, una escena, y que podamos ver los 5 elementos. Y tú comenzaste, básicamente, lo que tú estás poniendo, porque es temático, es la reflexión. Y comenzaste y inmediatamente la reflexión estaba ahí, lo que es bueno porque ya la tienes. Pero vas a tener que sintetizarla, guardarla para el final y antes de eso poner los otros 4 elementos. Y cuéntanos, un solo evento, menos de 30 minutos, anticipación. Ahora, esto es ficción, pero no sé cuáles van a ser los 2 bandos que vas a escoger. Quizás tú preguntándole a Dios, Señor, soy especial, y Dios demostrándote a través de todo lo que otras personas hacen por ti en ese día, que tú sí lo eres, o quizá puede ser algo externo, puede ser que alguien te dijo al comenzar el día, ¿sabes, Romy? Me caes mal, no sé por qué estás aquí, y te llegó al corazón, y te dolió, pero después ese mismo día tuviste en menos de 30 minutos que todo eso era mentira, y Dios sacó toda esa mentira al demostrarte que realmente la gente a tu alrededor te ama y eres tan importante que eres irreemplazable. No lo sé. Ahí tú vas a tener que ver, comparar con la realidad, cómo puedes encontrar estos 2 bandos. Pero lo bueno es que inmediatamente creo que tú te inclinas hacia temática y es algo que no todos podemos escribir, así que utilízalo para el futuro, porque es muy bueno. Y recuerda, si uno escribe temático, algo temático, la proporción es 90% tu voz, tu opinión, 10% una escena. Eso lo anoté. ¿Ok?
para la semana, para el día de mañana va a tener que ser todo escena. Así que vas a tener que cambiar un poquito la perspectiva, pero súper bueno lo que escribiste. ¿Ok? Ya tienes la reflexión. Perfecto. Tenemos 5 minutos. No creo que podamos ver una historia más, pero sí quiero responder cualquier duda que haya quedado. Si no, quiero que piensen en cómo hemos visto que historias que son generales, realmente que son contadas, no llegan al corazón de las personas. Y esto es lo que normalmente hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque no nos damos el tiempo, no nos damos el trabajo de construir escenas. Pero dominan el arte de la escena y van a poder escribir cualquier cosa que va a llegar directo al corazón de las personas. Incluso si escriben algo temático, van a tener que incluir breves testimonios que van a llegar al corazón de las personas. Entonces, tienen sí o sí que aprender cómo incorporar los 5 elementos de la escena. Si hacemos esto, nuestros testimonios van a ser más poderosos. Si son más poderosos, la gente va a querer escuchar más de nosotros. Si hacemos eso, vamos a tener apoyadores que se van a querer involucrar en lo que estamos haciendo. Y vamos a poder tocar sus corazones, hacerlos parte de nuestro viaje, y les aseguro que cada cosa que ustedes vivan no va a ser solamente para el beneficio de sus vidas, sino que van a llegar a todos aquellos que lean lo que ustedes escriban, como lo hizo Ana Frank. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Matías, Adelante, ¿podría Alexis. dar más ejemplos sobre los dos bandos? Sí. Para entender mejor la idea sobre cómo lo que está presentando la escena. ¿Te refieres al caso de Romy o en general los tipos de bandos? Me refiero en general, así como para entender mejor el concepto de Claro. que en la escena hayan siempre dos bandos. Como le mencioné a Gisela, siempre tiene que haber un conflicto. El conflicto no se puede desarrollar cuando no hay dos partes. Tienen que haber dos bandos luchando y queriendo cosas opuestas. A veces uno puede tener una lucha interna, que es dos deseos que uno tiene, como, no sé, mi humildad versus hacerlo correcto, perdón, mi orgullo versus hacerlo correcto, o humildad versus orgullo. No sé, miedo versus valentía, cosas así. Eso es una lucha interna y esos son los dos bandos. Hay otro tipo de bandos, como por ejemplo en los Juegos del Hambre, ese es el bando de una persona, Katniss, versus la sociedad. Eso lo vimos también en el caso de los profetas tratando de hacer que el pueblo de Israel se volviera a Dios. Lo vemos en casi todas las novelas que son de distopia, o novelas distópicas. También podemos ver en todos los mitos griegos es el bando del personaje principal en contra de las deidades, en contra de los dioses griegos, los dioses romanos, todo eso. Todos los mitos son muy parecidos, las leyendas también. También hay otro tipo de bando que es el personaje principal en contra de la tecnología. Todo lo que es ciencia ficción es así. O puede ser algo que no es ciencia ficción. Si les cuento la historia de mi papá tratando de hacer funcionar su computador, es persona contra la tecnología, porque no puede hacerlo. Historias tan simples como esas pueden generar dos bandos. Y esa es la garantía. Imagínense que la Biblia no tuviera conflicto, que la no tuviera que en la Biblia todo fuera bonito, que en la Biblia todo fuera bueno. No nos interesaría leerlo. Conflicto hace que las cosas sean interesantes. O les cuento algo diferente. ¿Qué pasa si yo les digo, me levanté esta mañana, me lavé la cara, me duché, tomé desayuno, leí algo, revisé mis emails y ese fue mi mañana? ¿Les interesa? No. Eso es aburrido. Pero ¿qué pasa si les digo, me levanté en la mañana y la puerta del frente de mi casa estaba abierta? Conflicto. Dos bandos. Matías versus querer saber qué es lo que ocurrió. Eso sí les interesa leer. Tiene que haber conflicto. Si no hay conflicto, pérdida de tiempo. Total.
¿Cuál es el conflicto mayor en la Biblia? El plan de Dios versus salvar a la humanidad. ¿Y cuál es la pregunta desde el comienzo, desde Génesis? ¿Cómo Dios va a redimir al mundo? Ese es conflicto. Entonces, sin conflicto no hay historia. Por eso necesitamos los dos bandos para ver cómo se soluciona ese conflicto. ¿Queda eso claro? Súper. Última pregunta, si alguien tiene. Si no, no quiero pasarlos a llevar y pasarme del tiempo. ¿No? Ok. Entonces, ¿cuál es la tarea para mañana? Como lo pongo aquí en la pantalla, tarea para mañana, tienen que tomar el testimonio que escribieron ayer y ahora, con el conocimiento de cuáles son los 5 elementos de la escena, lo van a transformar en esa escena. Pero deben mantener el límite de 10 líneas. Les recomiendo que lo escriban y que después empiecen a revisar. Tengo la anticipación, tengo la introducción de los dos bandos, tengo el enfrentamiento y después la victoria de un bando y tengo la reflexión. Asegúrense que estén ahí. ¿Ok? Y eso es todo. Es básicamente transformar lo de ayer a una escena funcional. Si no hay más, muchas gracias por prestarme atención. Gracias por ser misericordiosos y perdonarme por el ruido y moverme de ubicación. Les aseguro que no es siempre así. Pero muchas gracias a todos y por favor escriban sus historias porque todas son muy buenas. Valen la pena. No se menosprecien ni menosprecien a sus historias, ¿ok? ¿Alguien le gustaría orar para terminar? Si no, ok, yo voy a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por cómo me enseñas a mí a través de todos los que están presentes y también cómo le enseñas a ellos a través de todas las reglas y todas las técnicas que has puesto en la Biblia. Gracias, Señor, porque tú diseñaste esto desde el comienzo, cómo podemos contar historias y al seguir tus ejemplos, Señor, nos podemos volver mejores comunicadores. Bendícenos y ayúdanos a que a través de la práctica podamos mejorar y refinar nuestras habilidades y que nos volvamos los comunicadores que tú quieres que seamos. Bendice, Señor, nuestro día, que podamos hacer las tareas sin ningún problema, sin frustración, sin menospreciarnos a nosotros mismos, ni tampoco compararnos con otros como lo hizo la nube oscura. Ayúdanos a desarrollar lo que tú tienes para nosotros y alcanzar nuestro máximo potencial en ti. En el nombre de Jesús, amén. Ok, bendiciones a todos y nos vemos el día de mañana que Atena va a estar compartiendo.